Saludos familia, bendiciones. Le habla su hermano y amigo Vladimir Stanley desde la ciudad de Panamá, aquí desde las instalaciones de New Creation Church. Para mí es un gusto poder estar con ustedes e invitarlos a que se quede con nosotros en este video que va a ser de mucha bendición para todos ustedes. Por favor, no se vaya, que en breve regresamos. Bendiciones. Muy bien, queridos, aquí pues solamente le pido que usted prepare su corazón para que cuando usted reciba esta enseñanza que va a ser de mucha bendición para todos ustedes, estoy más que seguro, usted pueda recibirlo y pueda serle útil, porque realmente pues lo que vamos a compartir con usted tiene que ver con su diario vivir. Y vamos a ver también, lo más importante es qué nos dice Dios acerca pues de esto que vamos a hablar, porque es su palabra para nosotros lo más importante. Así que por favor, comparta con todas sus amistades lo que en esta noche o en esta tarde o en esta mañana o en este día, de acuerdo al momento que usted me vea, pueda entonces ver este video. Quiero hablarles en este día sobre madurando la disciplina y el dominio propio. Madurando la disciplina y el dominio propio. Durante estos últimos años he estado observando por la gracia de Dios que todos nosotros como hijos de Dios estamos equipados como nuevas criaturas, estamos equipados, estamos totalmente completos en Cristo Jesús, y lo que el Señor pues desea es que nosotros podamos seguir madurando, creciendo, desarrollando esta vida espiritual que Él ya nos ha regalado, con el fin de que nosotros podamos vivir en esta tierra con eficacia, siendo efectivos, siendo buenos padres, buenos ciudadanos, buenos cristianos, buenos agentes de reino también, que representamos bien el reino de Dios en la tierra. Y para eso se va a requerir no solamente pues de saber que somos cristianos o saber que vamos a una iglesia a congregarnos, sino que también podamos madurar, crecer, de tal manera que la gente pueda notar que ha habido un cambio en nuestra vida, no solamente porque dijimos que cambiamos de ir a un lugar a ir a otro, sino más bien que hemos cambiado de vida. Recuerda que toda disciplina te prepara para llevarte al éxito. Esto es importante que usted sepa. Toda disciplina te prepara para llevarte al éxito. Ninguna disciplina es con el fin de dañarlo o destruirlo, sino nada más con el fin de poder sacar lo mejor de usted, y eso llamado disciplina es lo que a usted lo va a seguir preparando hacia el camino del éxito. Hay un hombre llamado Napoleón Hill. En una ocasión él hizo una exhaustiva investigación o búsqueda entre los hombres más exitosos del planeta, y dice que en lo que coincidieron todos de estos hombres exitosos es que él descubrió que casi todos llegaron al éxito o llegaron pues a la plenitud de aquello en lo que ellos habían desenvuelto, es porque fueron hombres muy disciplinados en aquello que hacían. Así que es importante que nosotros podamos comprender que la disciplina o el dominio propio nos va a ayudar precisamente para poder llegar. Es como una herramienta que usted va a desarrollar, y usted tiene ya que hay que desarrollarla, que hay que ponerla en función para entonces lograr los objetivos hacia donde Dios realmente nos quiere llevar. Y definitivamente que Dios siempre ha querido lo mejor para el individuo. Si una persona logra disciplinarse, será capaz de lograr cualquier cosa. Escuche eso. Si una persona logra disciplinarse, será capaz de lograr cualquier cosa. Evidentemente se va a disciplinar procurando alcanzar aquello que está buscando. Así es que si aquello que está buscando requiere de disciplinarse en tiempo, mañana, estudio, qué sé yo, lo que requiera para que usted pueda llegar allá, pues la disciplina le va a ayudar a poder tener el complemento necesario para lograr eso que usted está buscando. Dios jamás va a querer controlarte. No, Dios quiere es dirigir tu vida, Dios quiere es conducir tu vida, Dios quiere intervenir en tu vida con el fin de que tú y yo voluntariamente podamos ceder derecho al Señor
para poner por obra los buenos consejos que Él nos da, las herramientas que Él nos da, con el fin de que nosotros podamos, a través de esos medios que Él ya nos ha impartido, poder llegar al objetivo, a la meta, al propósito, al éxito de aquello que Dios ha deseado para cada uno. Así que Dios no quiere necesariamente controlar nuestra vida. Dios lo que sí espera de nosotros es que podamos hacerlo, y para eso nos entregó también el dominio propio. O sea, Dios va a dar las herramientas, va a dar el plan, va a dar la visión, va a dar el propósito, pero nosotros tenemos que trabajar es la disciplina para poder llegar a ese punto, junto con la voluntad de Dios, junto con la gracia de Dios, junto con el poder de Dios. La disciplina, o sea, la capacidad de poner nuestra alma al servicio de Dios en aquel objetivo, para poder alcanzar aquel objetivo, es lo que va a ser el complemento para poder entonces lograr aquello que Dios desea que podamos hacer. Así es que el dominio propio se nos entregó, se nos dio ya. Tú no solo tienes que orar para que algo suceda, también Dios espera que nos movamos hacia lo que estamos orando, y eso requiere disciplina, entre tanto se manifiesta. Hay gente que dice, bueno, Dios quiere que yo haga esto, y entonces se dedican solo a orar por eso. Bueno, la oración es un complemento, va a ser un fundamento importante, inclusive para orar por aquello que ya Dios te puso como visión o como meta, como propósito. También se tiene que hacer un acto de disciplina. Sin embargo, se va a requerir, además de orar, es llevar nuestra mente y nuestro dominio propio a poder entonces utilizarlo para abstenernos de cosas, para poder estudiar cosas, para poder impulsarnos hacia aquello donde Dios desea llevarnos. Así que es importante que nosotros podamos saber de que se va a requerir entonces disciplina, entre tanto aquello que Dios nos ha prometido o hacia donde Dios quiere llevarnos se hace manifiesto. Lo que debemos saber es que ambas cosas Dios ya nos las ha depositado en nuestra vida interior, y solo hay que ocuparlos en el momento correcto. O sea, tanto la disciplina como el dominio propio, ambas cosas Dios ya las ha puesto en nuestra nueva naturaleza. Y eso pues ayuda mucho el saber que Dios nos ha dado herramientas. Entonces por eso te decía que la nueva naturaleza, entonces hay que desarrollarla. Es ahí donde entramos nosotros, donde entran los hombres de Dios, entra pues el cuerpo de Cristo, que va a desarrollar a dicho creyente, a dicha persona, a dicho santo, a dicho hombre nacido de nuevo o mujer nacido de nuevo, para que puedan entonces sacar las herramientas que se necesitan para poder también contribuir de forma física hacia el camino que nos toca llegar, nos toca trazar para llegar entonces a ese propósito. Así que es importante que usted y yo podamos saber que cuando Dios nos habla de que debemos ser disciplinados, y que debemos también, aparte de ser disciplinados, tener también dominio propio, no es un asunto que Dios no lo haya depositado antes. Siempre he tenido esta expresión de cuando enseño, cuando estoy impartiendo algún tipo de enseñanza a la iglesia o a un individuo, que Dios jamás te va a querer pedir algo que Él no te haya depositado antes. Así es que cuando hablamos de disciplina o de dominio propio, pues es importante saber que ya eso Dios lo ha depositado precisamente en la nueva naturaleza. ¡Wow! Qué importante entonces es conocer un poquito de esto. Todos debemos ser capaces de controlarnos. Eso es una cosa importantísima, que todos debemos ser capaces de controlarlos. Parece algo fácil, pero se va a requerir de ambas prácticas mencionadas. O sea, para controlar nuestra vida, para poder tomar la decisión y en el proceso, mientras llegamos a la meta, pues Dios nos ha dado la capacidad de ser disciplinados y también de tener un dominio propio, y ambas cosas, pues Dios las ha puesto en nosotros con el fin de que podamos ocuparlas. No será fácil precisamente tener la capacidad de ponernos en disciplina o controlar
nuestros pensamientos de tal manera que nosotros podamos decir, bueno, yo tengo una mente totalmente dominada porque no voy a desistir de hacer esto hasta que yo pueda lograr el objetivo. Aunque parece algo difícil, pues si pedimos la intervención del Espíritu Santo con las herramientas que el Señor nos ha dado, operando desde nueva naturaleza, vamos a poder lograrlo. Lo que tenemos a nuestro favor es que ambas cosas Dios nuestro Padre ya las ha depositado en nuestra nueva naturaleza, como lo mencioné anteriormente. Ahora te voy a dar algunos versos bíblicos que te van a ser de mucha bendición y que te van a dar también la fe, te van a dar la convicción, te van a dar el empuje, el denuedo de darte cuenta de que sí puedes echar mano de esa herramienta que ya está dentro de ti y de mí. Quiero llevarte a 2 de Timoteo 1:7 y mira lo que dice, versión 1960. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. No hay argumento en el que tú puedas decir que tú no puedes tener dominio propio, que tú no puedes ser disciplinado en aquello que Dios te pide, porque ya Él lo puso en tu hombre interior, ya Él lo puso en tu nueva naturaleza. Así es que lo que hay que hacer es ocupar de ella. Entonces, otra vez te lo digo, 2 de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. A ver qué dice 2 de Timoteo 1:7, pero te lo quiero leer ahora en la versión nueva traducción viviente. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor, autodisciplina o mente sana. O sea, ya eso está, ya eso ha sido puesto, ya ha sido amalgamado en mi nueva naturaleza. Lo que yo necesito ahora es ocuparlo. Ese mismo versículo te lo quiero leer en otra versión de corte inglés, nada más que lo traduje, y dice de la siguiente manera: porque no es un espíritu de cobardía el que Dios nos otorgó, sino de fortaleza, amor y dominio de nosotros mismos. O sea, eso significa que nosotros lo que decidimos hacer, lo podemos hacer y llevarlo hasta el cumplimiento de aquello que hemos decidido hacer. O sea, la idea de desistir a medio camino, podemos dominarla porque automáticamente nos estamos disciplinando a que por cualquier situación que suceda, nosotros vamos a llegar a aquello a lo cual hemos sido desafiados. ¿Qué dice Gálatas? Quiero leerte lo que dice Gálatas 5:22 para darte otro verso bíblico que te va a ayudar a entender de que lo que Dios te está pidiendo, que es disciplina y dominio propio, ya han sido depositados en ti. Dice Gálatas 5:22, 23, nueva traducción viviente. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fe, humildad y control propio. Entonces dice, no existen leyes contra estas cosas, indicando que cuando tú ocupes una de estas cosas que son dadas por el Espíritu de Dios, implantadas en mi nueva naturaleza, nada puede ir en contra de ellas si nosotros nos decidimos a usar cada una de ellas. Y entre ellas está el control propio. Así es que el control propio dado por el Espíritu y nosotros al aplicarlo a nuestra vida diaria, tomando buenas decisiones de fe para alcanzar nuestras metas, el fin del control propio es que nos va a ayudar a persistir para poder llegar hasta el cumplimiento de aquello que nos hemos empeñado, de acuerdo a lo que la voluntad de Dios, en llegar. Ahora, hay otro verso que quiero leerte, Tito 2:11, y dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, favor no merecido. Pero no solamente favor no merecido, sino también gracia es influencia divina. O sea, es influencia divina sobre alguien.
la cual trae salvación, ¿ya vio? La cual trae salvación, soso, y nos enseña, dice, a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Esto es interesante porque nos dice que la gracia no es la ley, sino la gracia es la que nos trae la salvación, soso, pero también la misma gracia nos va a enseñar a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así es que hay que aprender mucho de la gracia, porque evidentemente estoy dando una enseñanza los domingos donde yo hablo que la gracia es el antídoto contra el pecado. No es la ley, sino la gracia. Así es que dice aquí, para las pasiones mundanas, dice, así que podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Ahí está. Podemos vivir con justicia, piedad y dominio propio. Y ahí está la palabra, dominio propio. Porque también es una habilidad que el cielo nos ha dado. Justicia, piedad y dominio propio. Inclusive, dominio propio ahora es mencionado para rechazar la impiedad y las pasiones mundanas, indicando entonces que para poder resistir aquellas situaciones pecaminosas en nuestra vida, errores en nuestro caminar, los podemos impedir o renunciar o rechazar, es precisamente porque podemos ocupar el dominio propio que viene a través de la gracia, o sea, influencia divina, para ocupar esa toma de decisión firme de decir, yo no quiero caer o voy a resistir a este pecado o a esta condición. Así es que no solamente te ayuda a llegar al éxito, sino también el dominio propio dado por el Espíritu de Dios, amalgamado en nuestra nueva naturaleza por la gracia de Dios, nos ayuda también a resistir el pecado. Interesante, ¿eh? Dice, los enemigos de la disciplina y el dominio propio son los sentimientos. Son aquellos sentimientos o vivir por el alma cuando no han sido renovados por la palabra de Dios. A veces los sentimientos te van a decir en un momento dado, muy emocional, a hacer algo, pero luego en el proceso, como ves que se demora un poco o ves que es algo a distante o que requiere cierto grado de esfuerzo, pues los mismos sentimientos te van a decir como que ya no quieres seguir en ese proceso. Por eso, uno de los más peligrosos enemigos del dominio propio o de la autodisciplina o de la disciplina son los sentimientos. Por eso es que el hombre espiritual, para ejercer el dominio propio, necesita neutralizar sus emociones o sus sentimientos para que sean dirigidos solo por el Espíritu Santo. No estamos diciendo que usted no va a dejar de sentir, sino que estamos diciendo que sus sentidos o sus emociones no van a ser dirigidos, o sus emociones no deben ser dirigidas por fuentes externas, sino por la misma fuente a la cual usted vive, que es su nueva naturaleza. Entonces, cuando mis emociones están siendo controladas por la nueva naturaleza y cuando mis emociones en un momento dado sienten como que ya no quieren seguir el proceso, pues entonces ocupo al dominio propio para decirle a mis emociones, lo siento, tenemos que seguir hacia adelante porque no hemos llegado a la meta. Así es que mis emociones lo que van a hacer es ser controladas por el dominio propio y ajustadas a esa virtud del Espíritu en nuestra vida y poder entonces superar ese estado emocional y seguir adelante por encima de lo que sintamos o no sintamos. Eso es importante también saberlo. Los sentimientos pudieran ser también un enemigo muy peligroso para el dominio propio. Es importante entonces que nosotros, al ver que nuestra alma necesita seguir siendo renovada, porque es ahí donde están los sentimientos, deben ser renovadas por la palabra de Dios. Y una de las cosas que en este momento usted está renovando en su corazón o en su mente es el saber que usted tiene la capacidad de superarse a sus emociones poniendo el dominio propio por encima de ellos para poder seguir caminando hacia el lugar donde Dios le ha dicho que usted debe llegar. El no ser disciplinado, es importante también que usted sepa esto, que el no ser disciplinado, el no tener dominio propio, también tendrá consecuencias, ya sea en la salud, vida humana o vida espiritual. Es importante que usted sepa de que si usted por alguna razón quiere vivir su vida solamente dirigida por las emociones,
por los momentos buenos que usted siente o momentos de tristeza, o por no querer lograr desafíos, ya que usted emocionalmente, pues en un momento dado quiso hacerlo y luego en el camino desistió de ello por no tener ese dominio propio, por no tener esa capacidad de decisión, pues también el no lograr ciertos objetivos le puede traer mucho perjuicio a su salud, a su vida humana y a su vida espiritual. En su salud, por ejemplo, si usted le dicen que tiene que bajar de peso porque le está haciendo mucho daño, pues entonces usted va a tener que ocupar de ese ser espiritual que usted tiene en su interior el dominio propio para entonces bajar los niveles de comida o llevar a la boca aquellos alimentos que le pueden seguir perjudicando y así no seguir perdiendo peso de tal manera que su cuerpo entonces no va a llegar a la meta y usted puede entonces hasta morir antes de tiempo o puede provocar una enfermedad peor de aquello de lo que Dios quiere evitarle. Así es que es importante que aún en la salud nosotros podamos ocupar el dominio propio. En muchas ocasiones, también como lo he mencionado, a veces los médicos nos dicen que debemos caminar o debemos hacer algún ejercicio o debemos comer o abstenernos de ciertos alimentos y se va a requerir de dominio propio para poder decir no en el momento que es necesario decir para que usted pueda seguir el proceso hacia la salud de su cuerpo. ¿Qué podemos hablar de la vida humana? Claro que sí, en la vida humana usted también va a tener que ser autodisciplinado, va a tener que desarrollar también dominio propio, sobre todo si usted quiere terminar siendo un profesional, si usted quiere ser un médico, un doctor, o usted es un joven que tiene pues una meta por delante para graduarse en la universidad, usted va a tener que ser disciplinado en la vida humana. Si usted tiene un proyecto, usted tiene un emprendimiento, usted va a tener que ser disciplinado, levantarse un poco más temprano, posiblemente acostarse un poco más tarde. Si usted está desarrollando pues un emprendimiento, como acabo de mencionarlo, cualquier tipo de proyecto de su vida humana, su vida natural, una casa, un matrimonio, digamos, estudios, usted va a tener que ser disciplinado y la disciplina le va a traer a usted constancia para usted no dejar aquello a lo cual usted ya se proyectó a hacer. Entonces, lo que a usted lo va a ayudar a llegar a la meta y en el proceso, cuando usted se aburra, cuando haya gente que te diga que ya no vale el esfuerzo hacer esto y lo otro, que desistas de aquello, lo que a usted lo va a ayudar a permanecer en eso es la disciplina que usted haya desarrollado en ese proceso. ¿Y qué te puedo hablar de la vida espiritual? ¡Wow! ¿Cuántas veces necesitamos o hemos oído hablar de pastores? Hemos oído hablar mentores, hemos oído hablar a hombres de Dios que nos dicen que debemos de ser disciplinados estudiando la palabra de Dios, estudiando lo que Dios ha dicho de nosotros. Y en el proceso, muchos en el inicio comienzan con un buen deseo de querer aprender lo que dice la palabra, lo que dice Dios de ellos, pero luego, como no son gente disciplinada, pues pierden la expectativa en el proceso y eso, a la larga, también puede pasarle facturas, porque Satanás estará ahí queriendo estorbarte para que tú no puedas lograr esa meta. Pudiera entonces hasta decir de que Satanás usa la indisciplina para poder tener él una ruta o tener un camino de acceso a tu vida. Y podríamos decir que Dios usa la disciplina, usa el autodominio o el dominio propio precisamente como una ruta para que tú puedas llegar a ese destino que Dios ha preparado. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto que estamos conversando!, ¿verdad? ¿Qué te parece si en este momento vemos algunos versículos bíblicos que nos van a hablar acerca de lo peligroso que es no aplicar el dominio propio o la disciplina en la vida, salud o vida espiritual? Vamos a ver lo que dice Santiago 1:8. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pudiéramos decir que el hombre de dos pensamientos o almático, que se deja llevar por sus emociones, es un hombre indisciplinado en todos sus caminos. O sea, nunca este hombre va a poder llegar a ningún lugar, porque precisamente cuando comienza en un proyecto, no lo termina,
empieza en otro, no lo termina y al final es inconstante. Dice, en todos sus caminos, no en algunos, en todos, indicando que la indisciplina, el no ser disciplinado, el no tener una mente con control propio, puede, ¿cómo diríamos? Puede aportar de que tú no puedas terminar tus proyectos porque serías inconstante en cada uno de ellos. Vamos a ver ahora otro verso bíblico que nos habla acerca del peligro de no mantener dominio propio o de no ser disciplinado. En Proverbios 25, 28, Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: una persona sin control propio es como una ciudad con murallas destruidas. Oh, este proverbio sí me impactó. Otra vez quiero leerlo para ti. Dice, una persona sin control propio, sin disciplina, es como una ciudad con las murallas destruidas. O sea, una persona que no ocupa la disciplina, que no ocupa el control propio, está totalmente desprotegido. Y ya te imaginarás cómo Satanás ve a una persona que no es disciplinada en las cosas de Dios, que no es disciplinada en su salud, que no es disciplinada en su vida humana. Es como tierra fértil para él a entrar, dañar, hurtar y destruir. Eso significa que muchos de los daños que Satanás ha hecho posiblemente sean porque alguien no se ha disciplinado en ocupar o desarrollar su vida en el Señor, la palabra de Dios en él y muchas otras cosas más, porque dice la Escritura que sin control propio somos casi como una muralla destruida, o sea que no tenemos protección, indicando que la disciplina nos ayuda a estar protegidos precisamente de palabras, de desánimos, de consejos que no te van a aportar aquello a lo cual ya tú te has trazado llegar. ¿Qué dice Primera de Corintios 7:5? Nueva versión internacional. Me gusta mencionar ciertas versiones porque al final lo que queremos llegar es al mismo punto, o sea, tanto una versión como la otra o una traducción como la otra, pues nos van a llevar al mismo punto. La intención es llegar al mismo punto. En 1 Corintios 7:5, nueva versión internacional, dice, no se nieguen uno al otro, hablando del matrimonio, dice, a no ser de común acuerdo. Dice, y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. Es un consejo que se le está dando a la pareja matrimonial. En el caso de relaciones sexuales, de estar juntos, dice que no se nieguen, o sea, no se nieguen el amor, no se nieguen ese placer en el cual, pues, a través del matrimonio, pues, ellos tienen acceso. A menos que sea que se pongan de acuerdo por un tema de oración, de buscar a Dios. Dice, y mira lo que sigue diciendo, no tarden en volver a unirse nuevamente, o sea, en volver a ser unos, a hacer armonía, después que salen de esa esfera de oración, dice, de lo contrario, pueden caer en la tentación de Satanás por falta de dominio propio. Imagínate que este es un consejo matrimonial. Sin embargo, yo encuentro aquí verdades centrales para la salud, verdades centrales para la vida humana y verdades centrales para la vida espiritual, indicando entonces que las tentaciones pueden ser más atractivas al hombre o a la mujer indisciplinado, pero cuando usted tiene dominio propio, disciplina, es imposible, podríamos decir, o es más difícil que las tentaciones que Satanás envíe puedan tener algún efecto en usted. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Ahora, no olvide que el dominio propio y la disciplina son herramientas que el Espíritu Santo ya ha depositado en nuestra nueva naturaleza. Vamos a ver otro verso más que está en 1 Corintios. Ahora nos vamos a ir al capítulo 6, verso 12 y lo vamos a leer en la versión 1960. Y mire lo que dice.
todas las cosas, dice Pablo, me son lícitas, mas no todas me convienen. Aquí viene, todas las cosas me son lícitas, o sea, puedo hacerlas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Ahí está, disciplina, autocontrol, también tenemos dominio propio. Indicando Pablo que ustedes y yo podemos tomar las buenas decisiones de abstenernos de aquellas cosas que no son saludables para nuestra vida. Y esto aplica a la vida humana, aplica a la salud y aplica también a la vida espiritual. Hay cosas que espiritualmente afectan al hombre, dañan a la persona, dañan al ministro, dañan al individuo, dañan al creyente. Y dice Pablo que aunque usted puede decidir tomarlas y practicarlas, usted tiene el dominio propio, no solo para descubrir que son dañinas o son perjudiciales para su vida espiritual, sino que el dominio propio te va a ayudar a tomar la decisión de no permitirle aquello que tú puedas, sucumbir o que tú puedas caer en esas situaciones o tentaciones que Satanás puede levantar. Igual en la salud, igual también en la vida humana. Pero nota aquí, mas no me dejaré dominar de ninguna. ¿Por qué? Porque tiene control propio. Tiene una mente totalmente disciplinada y también tiene dominio propio. Por eso le está diciendo esto. Dice, al principio, disciplinarse no es tan atractivo, o sea, no es tan fácil abstenerse de ciertas cosas que de pronto a la carne, al alma, al ser humano le gustan. No es atractivo, al inicio va a ser algo un poco complejo, pero quiero que te enfoques en el después, o sea, en los resultados que vas a tener cuando tú te disciplinas y que esa disciplina te da la capacidad de abstenerte de aquellas cosas que te están dañando o que te van a dañar o que no te van a permitir llegar al proceso o no te van a permitir llegar a la meta. Así es que cuando tú te abstienes de algo con el fin de poder llegar a la meta donde tienes que ir y para eso ocupas la disciplina o el control propio, pues yo quiero que te enfoques es en el después, de lo cual vamos a hablar inmediatamente. Precioso, este tema está siendo de mucha bendición aún para mi vida, espero que también para usted. Así es que es importante mencionar que al principio disciplinarse no es tan atractivo, pero quiero que te enfoques es en el después, o sea, en los resultados que vas a tener o que vas a experimentar cuando hayas aplicado la disciplina, el control propio y sobre todo cuando hayas llegado a la meta que te has trazado en el Señor. Vamos a ver lo que dice Hebreos 12:11, que aporta a esta verdad que acabo de mencionar. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece de ser causa de gozo. Claro, tú no te sientes feliz, no te sientes tan contento cuando te dicen que tu dieta tiene que variar, o sea que tus alimentos tienen que variar por causa de tu salud. Tú no te vas a sentir tan cómodo al inicio cuando te dicen que tienes que ocupar ahora cierto tiempo, tienes que levantarte a cierta hora, tienes que ocupar tiempos que antes tú ocupabas de ocio, ahora tienes que ocuparlo para poder aportarle a un estudio, aportarle a un emprendimiento. Al principio pues no te va a ser fácil porque no estás acostumbrado a eso, pero vas a ocupar entonces la disciplina, vas a ocupar el dominio propio, el autocontrol para superar eso. Así que al principio no va a ser nada fácil, no va a ser gozoso, incluyendo, no es nada gozoso, no es nada agradable que al inicio el Señor te llame a ti a hacer unas vigilias solo, no vigilias con 6 o 7 personas, o que el Señor te mande a apartarte a un ayuno de 3 o 4 días o una semana. Al inicio no va a ser nada fácil. Sin embargo, tú vas a ocupar del dominio propio para poder entonces abstenerte de aquellas cosas que en ese momento pues se te están solicitando con el fin de poder caminar hacia ese proceso. Dice, sino de tristeza, o sea, causa tristeza. La disciplina al presente no es de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, esta palabra tristeza significa también de molestia, dolor, también significa
dolor físico. Entonces, ya cuando yo veo esto aquí, ya me hace acordar, por ejemplo, en el caso cuando una persona no hace deporte y el médico le dice, usted tiene que hacer deporte. Y bueno, y la gente arranca haciendo el deporte, pues al inicio, cuando usted empieza a hacer deporte, no le es fácil, sobre todo al día siguiente, en la cual usted se siente adolorido, su cuerpo no está acostumbrado a hacer deportes y saber que al día siguiente usted necesita prepararse para hacer lo que usted empezó el día anterior. Ahí usted va a tener que ocupar disciplina porque tu cuerpo no va a sentirse contento de hacer eso. Sin embargo, tú vas a tener que tomar la decisión de superarte por las emociones o por el dolor y continuar con tu proceso de salud o aquello que has decidido seguir haciendo constantemente. Así es que dice que no es de gozo, sino que trae cierta tristeza, cierto dolor, cierta sensación de incomodidad. Eso es cierto. Pero después da fruto, dice, apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces aquí es donde quiero que te enfoques. Es en el después. Claro, en el después, cuando ves los resultados de aquello que has hecho por tu salud. Es cuando ves los resultados de aquel emprendimiento en el cual, mientras otros dormían, tú estabas despierto estudiando, yendo al negocio, levantándote más temprano, invirtiendo dinero aquí y absteniéndote de comprar esto, aquello. Mientras otros estaban disfrutando de lo que aparentemente pues tú no puedes disfrutar porque estás disciplinado para poder llegar a un objetivo, pues va a llegar el día que cuando cumplas la meta, pues vas a sentirte bien, vas a sentirte contento, vas a sentirte realizado de darte cuenta que has tenido buenos resultados y evidentemente pues eso te trae gozo, pero no es un gozo que empieza cuando tú te disciplinas, sino que es un gozo que viene después de haberte disciplinado al lograr aquello que tú en alguna forma u otra, pues, y a veces hasta que gente misma no espera que tú puedas lograr. Qué tremendo, ¿verdad? Que el Señor ha puesto en nosotros toda capacidad de poder desarrollar disciplina y poder desarrollar el dominio propio con el fin de que podamos sacar provecho en el después. No olvidando que al inicio va a ser costoso, al inicio no va a ser fácil, al inicio para nadie la vida cristiana es fácil, pero cuando nos disciplinamos a venir a la iglesia, cuando nos disciplinamos a leer la palabra, cuando nos disciplinamos a la oración, cuando nos disciplinamos a la lectura de la palabra de Dios, cuando nos disciplinamos a ser enseñados, corregidos, cuando nos disciplinamos también a la vida y a la piedad, pues evidentemente al paso del tiempo vamos a tener muy buenos resultados de los cuales también ya Dios nos ha depositado y nos ha dado la capacidad de poder hacerlo. Ahora, recuerde que si logramos controlar los pensamientos de indisciplina, podemos lograr todo lo que nos proponemos con la ayuda del Señor. ¿Ves? Si nos logramos a controlar los pensamientos de indisciplina, que es lo contrario a la disciplina, pues vamos a lograr todos los proyectos que el Señor nos haya depositado. Vamos a ver lo que dice ahora 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4 y 5, nueva versión internacional. Dice, las armas con las que luchamos no son de este mundo. Evidentemente, entonces, ya te das cuenta que las herramientas que Dios te ha depositado son las que Dios te ha dado para que tú puedas vivir en esta tierra. Por eso, tú eres una nueva criatura que tiene nuevas herramientas dadas en Dios. Otra vez voy a leerlo. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. ¡Wow! Dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y aquí hay algo importante. La indisciplina lo que va a buscar es ocupar tu mente, va a ocupar tus pensamientos. El que no puedo, el que no lo voy a lograr, lo voy a dejar para después. Es posible que empiezo el otro mes, es posible que nunca empiezo. O sea, es el estado de indisciplina, lo primero que va a ocupar es tu mente. Si ocupa tus pensamientos, pues va a ocupar todas tus acciones. Por eso es importante que tu mente y tu alma estén siendo siempre dirigidas
por la vida del Espíritu, por la nueva naturaleza que hay en ti y ocupar todas esas herramientas a las cuales tú vas a utilizar como armas que Dios te da para poder destruir todo aquello que sea contrario al autocontrol, al dominio propio o a la disciplina. ¿Y qué es lo contrario? Vivir bajo sentimientos y también vivir bajo la indisciplina que no viene de mi Padre. Y dice la Escritura, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Mira, llevando cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo, indicando entonces que todo aquello que viene a tu vida a querer ponerte pereza mental, pereza física, desánimo, para que no logres el proyecto, para que tu mente sea dividida en que hoy sí, mañana no. Todos esos ataques que vienen de forma externa, tú puedes derribarlos. ¿Pero cómo? Usando las herramientas que el Señor te ha dado, que Dios te ha dado, que en este caso ocupa el autocontrol, mente sana, o sea, el dominio propio y disciplina, que son cosas que Dios nos ha dado para poder lograr los objetivos. Finalmente quiero decirte lo siguiente. Te invito a vivir bajo estos principios: dominio propio, disciplina, mente sana, que solo estos te pueden garantizar para que tú puedas tener éxito en los proyectos y en los sueños que Dios ponga en tu corazón, ya sea en la salud, ya sea en tu vida humana y ya sea en el campo espiritual. Así es que, querido, a poner estas herramientas, la disciplina, dominio propio, autocontrol, en función a todo lo que tiene que ver con nuestros sentidos para tener mejores resultados. Quiero dejarlos con esta enseñanza que ha sido un poco extensa, posiblemente la divida en dos, no sé cómo lo haga, pero va a ser de mucha bendición para ti. Sin más que decirles, pues, habló para todos ustedes su hermano y amigo Vladimir Stanley, quien les dice hasta la próxima. Por favor, precioso, no viva de lo que usted ve hacia afuera, viva de lo que usted es ya en su vida interior. Ahí en su corazón, ya ahí, en su hombre espiritual, ya ahí, en su nueva naturaleza, hay todo un equipamiento para usted ser más que vencedor en medio de este mundo. Así es que pues, sin más, chao, hasta la próxima. El Señor me le bendice. Nos vemos hasta pronto. Bendiciones.